Empezamos pues, está empezando a grabar. Vamos a grabar, buenos días. Un poquito retrasados por ahí, saludándolos a todos. Les agradezco mucho por aquí su participación. Tenemos por aquí, aparte de nuestros moderadores, que es Evelis, Gilbert, no sé si sea Miguel por ahí, Santa, Alfredo San Luis Potosí, Alonso, Ancima Martínez, Ángel Rosales, Ani, Areli de Pachuca, Babeli de Michoacán, Basilio, Chema Arias, gracias Chema, siempre andas por aquí, Claudia, Contador Falfán, Cruz Max, Denny, Elba, Ernesto, Eugenia, Flor, Estela, Altamira, Tamaulipas, Florentino Mexicali, Gilardo, Gloria JL, Gustavo de Guerrero, Gustavo Araujo, que supongo que es de Gustavo Araujo, ¿verdad Gustavo? Que estuvimos por ahí compartiendo mesa en la cena de la Convención Anafinet, Héctor Fisk, Hilda, de Veracruz, Jesús Casteleiro, Jefferson, ¿de dónde será Jefferson? Jorge Link, Jorge Arturo del Distrito Federal, Jesús Ceballos, nuestro vicepresidente, desde Sonora, José Luis del DF, Josefina Barreto, Juan Morales, Carla Karina, Linda de Tuxtepec, Luis Manuel, Luis José, Manuel, Mariana, María FR, Marianita de Puebla, Marianela, Martín Peñalosa, Mari Vicente de Veracruz, Mauro del DF, Isael, Pati, Pepe Luis, Ramón Ortega, Roberto de Querétaro, Rodolfo, Rosalía, Sandra Díaz de Querétaro, Sergio Loera, buen Sergio Sanz, Sofía, Víctor Manuel y Zamora. Bueno, pues les agradezco a todos, me gusta ver más o menos de dónde son para darme una idea de dónde nos están viendo. Les agradezco mucho que estén aquí con nosotros. Vamos a empezar. El día de hoy vamos a platicar de lo que es son los ingresos por adquisición de bienes de las personas físicas en la ley del impuesto sobre la renta. Si ustedes lo ubican, estamos ubicados por ahí en el título cuarto de la ley del impuesto sobre la renta. Déjenme regreso a la lámina primero. Y son unos ingresos que a veces tenemos por ahí medio... Sí se ve la presentación, ¿verdad? ¿Me confirman si sí se ve la presentación, por favor? Creo que sí se ve la presentación. Son ingresos que luego por ahí se nos está olvidando tomar en cuenta, ¿no? Pero vamos a analizarlos un poquito, los que establece esa ley del impuesto de la renta. Tenemos el artículo 155. Vamos a cambiar de lámina, nada más que no entiendo por qué no puedo cambiarlo bien. Ahí está. Sí se ve, ok, estoy viendo su comentario. Bien, gracias. Tenemos el artículo 155 de la ley del impuesto a la renta, que nos establece cuáles se van a considerar como ingresos por adquisición de bienes. Tenemos en esa fracción primera, vamos a platicar lo que son los ingresos por adquisición de bienes. Considera ese artículo 155, su fracción primera, la donación como el primer ingreso. Y fíjense que vamos a platicar un poquito de lo que es la donación también desde el punto de vista civil. La ley del impuesto a la renta no nos dice nada si lo consideramos nada más así abierto, en forma como tal lo dice, como la donación, ¿no? Muy genérico. Sí nos habla de la donación como un ingreso por adquisición, pero ¿qué debemos entender por donación? Para entender la figura de la donación, que es un poco amplia, y vamos a tomar lo que son las partes más importantes que nos puedan afectar para efectos del impuesto sobre la renta, tenemos que acudir a lo que es el Código Civil Federal. Estoy acudiendo al Código Civil Federal para efectos de que nos quede claro a todos. Recordemos que cada Código Civil, en cada uno de nuestros estados, en materia común, tiene diversas, obviamente, acepciones, diversos conceptos, diversos requisitos que debemos analizar cada uno. Recordemos que los actos civiles se van a regular conforme a la ley que rija en donde se realiza el acto. Por ejemplo, si yo hago una donación aquí en Querétaro, es importante acudir al Código Civil del Estado de Querétaro para ver todos los requisitos, para ver todos obviamente el tratamiento que se le va a dar en materia civil a
esa donación, tengo que acudir al Código Civil Estatal. Y así cada uno de nosotros, ¿no? En los estados en que residamos, tendremos que acudir a nuestro Código Civil Estatal para efectos de ver todos los requisitos que están inmersos en esto de la donación, y que sea un contrato. Si se fijan, ese artículo 2332 nos dice, donación es un contrato. Entonces tenemos que estar conscientes de ello, ¿no? De que es un contrato por el que una persona transfiere a otra gratuitamente una parte o la totalidad de sus bienes presentes. Es muy importante también señalar esto, bienes presentes conforme al Código Civil Federal. Si estamos ante la presencia de un contrato, recordemos que en términos generales, dentro de lo que es la teoría general de las obligaciones y de los contratos, pues los contratos pueden ser verbales o por escrito, ¿no? Pero tenemos que analizar, tratándose de la donación, cuándo debemos estar ante un contrato que va a ser por escrito y cuándo va a ser verbal nada más. Aquí muchas veces nosotros recibimos un dinero y eso lo vemos como personas físicas, ¿no? Oye, mi esposa me dio un dinero, hay un depósito de 200,000 pesos en tu cuenta. ¿Qué le hacemos? Tú mételo como una donación de mi mujer, de mi esposa me donó, y mételo y ya, decláralo como una donación. A fin que está exenta porque es de mi cónyuge, y conforme al artículo 109, la ley de impuesto a la renta, va a estar exenta. Entonces, el problema es la forma, que vamos a analizarlo un poquito. No nada más es decir que es una donación y ya, sino algunos estados, lo vamos a ver, nos requieren cierta forma. Exactamente, Jorge. El SOT investiga al cónyuge para comprobar el origen del dinero, no. Y fíjate, yo aquí, aparte de comprobar el origen del dinero, yo lo que diría, lo vamos a ver aquí en estos, aquí adelante, yo como SAT diría, ¿sabes qué? Muéstrame el contrato de donación. No hay contrato de donación. Como no hay contrato, entonces no se configura la forma de la donación. Entonces no es una donación, que es lo interesante y que hay que tener mucho cuidado. Y al no ser una donación, pues no puede ser, primero tiene que ser una donación para que esté exenta, ¿no? Por ende. Y como no puedo comprobar que sea una donación, luego entonces no puede ser una donación exenta. Exactamente, así se comprueban que dan los movimientos en efectivo de las cartas de invitación del IDE. Por ahí va también, fíjate, como estamos inmersos en ese capítulo de adquisición de bienes y lo que podemos sacar un poquito, ¿no? También quisiera aprovechar para hacer precisamente ese comentario, que nada más decimos, no, pues es una donación, y la forma, vamos a verlo más adelante, vamos a seguir analizando lo que es la donación, porque es interesante, ¿no? Nos marca ese artículo 2334 del Código Civil Federal, que la donación puede ser pura, condicional, onerosa o remuneratoria. Entonces esto nada más es para ver la clasificación de la donación, cómo puede ser, ¿no? Por lo regular lo que haríamos nosotros sería una donación pura en este caso, ¿no? Es correcto, Flor, la donación debe ser en línea recta, ascendente y descendente, así es, puede ser línea recta, ascendente o descendente y conyugal, como bien lo dice Gildardo. Esa es la donación que va a estar exenta. Ahora, aguas aquí, quiero aclarar algo, la donación puede ser como sea, la donación puede ser a quien sea, puede ser a mi vecino, puede ser a mi vecina, puede ser a mi secretaria, a mi comadre, a mi compadre, a mi hermano, a quien sea puede ser una donación. Aquí lo que tenemos que ver son los límites que nos establece la ley de impuesto a la renta para que sea exenta. Entonces, para que sea exenta nada más puede ser en línea recta, ascendente o descendente, y a mi cónyuge. Eso es lo que va a estar exento, ¿no? Vamos a verlo más adelante, no se me adelante, vamos sin problema. Tíos no cuentan, no, Mari, no cuentan, o sea, no pueden ser, o sea, no cuentan, volvemos otra vez, para la exención. Ahorita lo vamos a ver el artículo 109, lo que no cuentan es para la exención, porque recordemos, la donación puede ser a quien sea. Vamos a ver un poquito de aspectos civiles de la donación. A ver, como que ahí ya no me quiso adelantar. Ahí está. Fíjense, pura es la donación que se otorga en términos absolutos. Nos dice el artículo 2335 del Código Civil. En términos absolutos, te la entrego y ya, y dice llanamente, nada más, en términos absolutos. Y
condicional, la que depende de algún acontecimiento incierto. El que quieran ustedes, porque el Código Civil no nos marca ningún límite, ¿no? Yo te voy a donar esta casa cuando te cases. Entonces ya puede estar el contrato de donación condicional, en la cual hasta el momento en que se compruebe que se casa la persona a la cual se la estoy donando, el donatario, en ese momento va a surtir sus efectos esa donación. Depende de algún acontecimiento incierto, ¿no? Entonces también aquí está interesante saber los momentos para efectos fiscales, ¿no? ¿En qué momento lo voy a tener en este caso? Bueno, pues, si es una donación condicional, no ha entrado a mi patrimonio. Y al no entrar a mi patrimonio, obviamente no se configura todavía el ingreso. Ahorita estoy, a ver, Marianela, no se ve la presentación, confírmeme si no se ve. Estoy supuestamente en la diapositiva 6, la que habla del artículo 2336. Sí se ve. Ok, se ve la número 6, sí. A ver si me pueden confirmar por ahí, si no me avisan. Ya se ve, Marianela, muchas gracias. Ok. Fíjense, entonces la donación es onerosa, nos dice el artículo 2336, la que se hace imponiendo algunos gravámenes. Te va a costar. Y remuneratoria, la que se hace en atención a servicios recibidos por el donante y que éste no tenga obligación de pagar. Entonces simplemente, por ejemplo, tratándose de lo que es la donación, un clásico ejemplo de la donación remuneratoria, no sé si lo vean, son los nativos que hacemos a la Cruz Roja cuando vamos, que nos hacemos una herida y nos van y nos atienden y nos ponen una inyección o algo ahí en la Cruz Roja. Ahí lo que pasa es que estamos haciendo una donación remuneratoria, ¿no? Nos están dando unos servicios a cambio. Estamos dando, porque nos dan un recibo de donativo, pero en este caso el donativo es por habernos puesto la vacuna o habernos puesto la curación o lo que sea, ¿no? Fíjense, esto es interesante también porque tiene repercusiones fiscales, lo que nos establece el artículo 2340 del Código Civil Federal. Nos dice, la donación es perfecta desde que el donatario la acepta y hace saber la aceptación al donador. En ese momento el contrato de donación se perfecciona. Volvemos y les recalco, una cosa es el perfeccionamiento de la donación y otra cosa es la forma. Vamos a ver los requisitos, ¿no?, que tiene que hacer. También nos habla ese artículo 2341 que la donación puede hacerse verbalmente o por escrito. Entonces ya tenemos que puede ser las dos, pero nos establece el artículo 2342 en adelante algunas limitantes. Ese artículo 2342 dice: no puede hacerse donación verbal más que de bienes muebles de entrada. Entonces la donación verbal solamente va a ser respecto de bienes muebles. Contrario sensu, la donación de bienes inmuebles siempre tendrá que ser por escrito. El artículo 2343 también nos establece un límite que es irrisorio y lo vamos a ver. La donación verbal solo producirá efectos legales cuando el valor de los muebles no pase de 200 pesos. Entonces fíjense nada más, esa donación va a producir, lo señala muy claro el 2343, solo producirá efectos legales cuando el valor de los muebles no pase de 200 pesos. Fíjense, entonces estamos hablando, yo le dono dinero, es un bien mueble, le dono dinero a mi esposa y le dono 10,000 pesos. Entonces no va a producir efectos legales si es verbal la donación. A contrario, eso tendría que hacerse por escrito. Y eso también a propósito de lo de las famosas cartas de invitación. Queremos decir nada más, ¿saben qué? Una antes no se vio. A ver, Marinela, ¿en cuál te parece? A ver si me puedes decir, por favor. Exactamente, ni los zapatos valen 200 pesos, Mariana. Entonces, aquí es, a ver, aquí es interesante. El valor según quien lo vamos a ver más adelante, Gildardo, les adelanto, es valor de avalúo. Ahora, estamos hablando de dinero, no necesita evaluarse, el dinero tiene su valor nominal y no tendría problema con dinero, ¿no? Por lo demás, habría que efectuar un avalúo. Esta limitante es por operación, sí, Roberto. Si haces una donación ahorita de 1,000 pesos, tendría que ser por escrito. Si el mes siguiente haces otra operación de 1,000 pesos, tendrá que ser por escrito. Entonces, debemos de tener bien en cuenta esto y sobre todo ir y analizar cada uno de los códigos civiles de los estados. El Código Civil Federal me habla de 200 pesos, puede ser que el Código Civil de Guadalajara, de Jalisco, me hable de 1,000, de 10,000. O sea, cada código civil es independiente y tendrá una operación diferente. A lo que voy es a recalcar la importancia
de analizar cada uno de los códigos civiles para ver qué formalidad requiere nuestra donación, ¿no? Y esto les reitero, por ejemplo, tratándose de las cartas de invitación, decimos, ¿sabes qué? Es una donación que me hizo mi esposa, y efectivamente, imagínense, efectivamente el dinero viene de la cuenta de la señora y me lo está donando. Al momento en que me lo dona, pues ya tengo un depósito ahí de 50,000 pesotes, ¿no? Y el dinero es limpio. ¿Por qué? Pues porque mi señora tiene ingresos por arrendamiento, por honorarios, por sueldos, salarios, por lo que sea, y está limpio el dinero. Simplemente me lo está realmente donando. Llega la autoridad y me dice, ¿sabes qué es un ingreso acumulable? No, es una donación de mi esposa. ¿Y dónde está el contrato? Y a veces nos metemos a la página del SAT, donde está precisamente lo de las aclaraciones a las cartas de invitación, en el portal de cartas de invitación, y queremos poner que simplemente es una donación. Dice, no, mételo como donación de tu esposa, sí, pero ¿y la forma? ¿Sí me explico? ¿Uno puede hacer 1000 donaciones de 200 pesos? Claro que sí. Claro que sí, claro, sí puedes hacer 1000 donaciones de 200 pesos. Nada más que aquí lo que tendrás que hacer es, en un momento dado, hacerlo individuales, ¿no? Para los fiscales los donativos son anuales. Ok, sí, la limitación es anual en un momento dado, Jorge. El DF. Vamos a ver, por ejemplo, fíjense lo que nos señala el siguiente artículo. La siguiente. Fíjense, el 2344 nos señala, si el valor de los muebles excede de 200, pero no de 5,000, la donación debe hacerse por escrito. Y fíjense lo que señala el segundo párrafo, si excede de 5,000 pesos, la donación se reducirá a escritura pública. Fíjense lo interesante. Entonces, si es mayor de 5,000 pesos, no nada más necesito el contrato. No es un contrato privado que hagamos entre mi esposa y yo y ahí lo tengan guardadito y el día que venga el SAT se lo enseñe, no. Si excede de 5,000 pesos, la donación tiene que hacerse forzosamente en escritura pública, ante notario público. Donaciones diarias verbales de 200, solo que acumula para ISR, ya que es anual, ¿es correcto? Ok, entonces a lo que voy, fíjense, habrá que ver la tasa o tarifa de sigilado. Bien, aquí lo interesante es eso. Nos señala el Código Civil Federal, si excede de 5,000 pesos la donación, tiene que ser a fuerzas en escritura pública. Ese es el gran problema que tenemos. No es tanto tener el contrato nada más, sino que se debe de elevar a escritura pública, debe de quedar huella de esa escritura. Y nos dice el 2345 que la donación de bienes raíces se hará en la misma forma que para su venta, exige la ley. Entonces, para su venta, tratándose de bienes raíces, es obvio que también tiene que establecerse en escritura pública y sobre todo para que tenga efectos ante terceros debe inscribirse en el registro público de la propiedad y del comercio. Entonces, esas son algunas de las formalidades que tenemos para efectos de llevar a cabo esa escritura pública. Areli de Pachuca, ¿y es válido tener el contrato de 2010 y notariarlo en este año? Fíjate que yo sí lo tomaría en cuenta, sí será, le falta la formalidad, pero si lo haces en este año, por ejemplo, recordemos el artículo, los artículos anteriores que decía que la donación se perfecciona, o sea, ya la donación se perfeccionó en aquel año. En el momento dice en que el donatario le hace saber que acepta la donación al donador, donante. Entonces, en ese momento se perfecciona, ya está perfeccionada tu donación. Aquí nada más lo que le falta es la forma. Sí lo podrías hacer en este año, pero obviamente haciendo referencia a que la donación se hizo en 2010. Eso es lo interesante. Ir con el notario y decir, ¿sabes qué? Que no se hizo la forma, tenemos una donación en 2010 en la cual se le dio tanto y deberá de tener efectos fiscales, efectos legales sobre todo, sin problema, ¿no? Dice Linda de Tuxtepec, si en una donación que se va a hacer el 50%, a ver, si una donación que se va a hacer del 50% por los bienes que le corresponden a la esposa, porque no hizo su esposo testamento, ¿hay algún pago? A ver, Linda, si puedes explicar un poquito más.
es una CISEN, ¿qué querrás decir? A ver, otra vez, Linda, si nos dice el 50% le corresponde a los hijos, el otro 50% a la esposa. ¿Por qué, Linda? ¿Por qué aspecto? Porque fue un testamento. En el testamento dejaron el 50 a los hijos y 50 a la esposa. Es dar como una fe de manifiesto. No hay testamento, dice Linda. Entonces, ¿por qué dices que le corresponde el 50? ¿Hay un contrato de copropiedad? ¿Por qué les corresponde el 50 y 50? Roberto dice, es dar como una fe de manifestación, dicho si fuese en años posteriores. No, simplemente es darle forma, no es una manifestación, de hecho sí, es darle forma, Roberto, a tu contrato. Tú vas a decir que el contrato escrito existe, que no se ha elevado a escritura, pero que lo vas a elevar a escritura. El notario le dijo que así hay que hacerlo. Yo no te entiendo muy bien, ¿cómo sería? ¿Quieres que te pase los micrófonos, Linda? ¿Tienes micrófono para que nos puedas explicar? De hecho, aquí también les reitero, por favor, están abiertos los micrófonos para si alguien específico quiere tomar la palabra, me lo dice y se los dejo para que puedan preguntar. A veces es un poco difícil entender por texto. Serían partes iguales a todos los beneficiarios o según ellos dispongan. Estás hablando de lo que dice Linda, ¿no, Gilardo? Hay que hacer un juicio testamentario, sí. Ah, ya te entendí, pero que puede donar su 50%. ¿Donárselo a quién, Linda? ¿A sus hijos también? Florestela de Altamira, anímate, Lina, Nale. Entiendo que murió el intestado y el 50% es para el esposo y el otro 50% para los hijos. A ver, Linda, si te entiendo. Murió intestado una persona. El notario ya fue y les dice, ¿saben qué? El 50% puede ser para usted y el 50% para sus hijos. Pero ella misma puede donar ese 50%. ¿A quién? ¿A sus hijos? O sea, lo que ella puede hacer es en un momento dado ceder los derechos. Decir, ¿sabes qué? Ceder los derechos de mi herencia y cedérselo a mis hijos, para efectos de que yo no sea dueño de nada y solo de mis hijos. Sí lo puede hacer, Linda, sin ningún problema, sin ningún problema. El notario lo establece así en la escritura, que entra si es que está intestado en un momento dado, en el juicio sucesorio, lo que se hace es decir, renuncio en favor de ¿cómo se llaman mis hijos, por ejemplo? Sí, no tiene ningún problema, Linda. Jorge Cervantes, el repudio. Bueno, el repudio es un poquito diferente, Jorge, pero también se vale en un momento dado. Muy intestado y segundo por ello que. Vamos adelante entonces. Esta, no sé si ya la vi, esta lámina. Fíjense, el 2346 nos dice que la aceptación de las donaciones se hará en la misma forma en que éstas deban hacerse, pero no surtirán efectos si no se hiciere en vida del donante. Eso es muy interesante y muy importante también. Dice, la aceptación de las donaciones se hará en la misma forma en que éstas deben hacerse, pero no surtirá efecto si no se hicieran en vida del donante. Me dona mi abuelita, me va a donar una casa, yo la acepto, pero como es una casa, es un bien inmueble, tiene que hacerse en escritura pública, y como yo no la acepto en escritura pública, no va a surtir efecto porque no se hizo en vida si es que mi abuelita fallece en ese ínter. Entonces también, recomendación, si les van a dar una donación, acéptenla inmediatamente, no vaya a ser que la persona que le está donando pierda en ese momento la vida, y como no se hizo la aceptación de la misma forma en que deban hacerse las donaciones, es decir, por escrito, o en su caso por escritura pública, pierdan ese efecto y no surta efecto la donación. Oye, sí me la donó en vida, pues sí, pero no hay nada, entonces no eres dueño de nada, no eres, no aceptaste la donación y por ende, pues ese bien pasará a la masa hereditaria para que sus herederos hagan en un momento dado la solicitud de que se reparta por herencia y todo, ¿no? Te quedas pensando que era tuyo, pero por no hacer la formalidad en su momento, puede ser que esa donación no surta efectos. Ese artículo 2347 nos señala también, es nula la donación que comprenda la totalidad de los bienes del donante si no se reserva en propiedad o en usufructo lo necesario para vivir según sus circunstancias. Esto también obedece precisamente a que no se haga en un momento dado, se pueda aprovechar
muchas veces de la ignorancia del donante o de la necesidad del donante, de que dicen, ¿sabes qué? Pues a lo mejor mi abuelita tiene un montón de bienes, voy a hacer aquí que me da una escritura en la cual me dona todos, absolutamente todos, para yo quedarme con todo, ¿no? Mi abuelita pues nada más va y firma ante notario y el ganón fui yo. Bueno, ¿qué pasó? No puede dármelos todos, dice, si no se reserva en propiedad o en usufructo lo necesario para vivir, según sus circunstancias. Entonces también puede ser una donación que se declara en un momento nula. Todo eso tiene implicaciones legales, ¿no? Entonces, lo estamos viendo un poquito por encimita porque obviamente tendríamos que en un momento dado, para hacer inoficiosa o hacer nula una donación, tendríamos que seguir un juicio en un momento dado. Dice Jesús Casteleiro, si es menor de edad, entonces ¿cómo procede la aceptación si no tiene capacidad jurídica? Siempre Jesús Casteleiro, recordemos que tratándose de menores de edad que no tienen capacidad de ejercicio, sí tienen capacidad de goce. Como tienen capacidad de goce, pueden recibir donación sin ningún problema. Lo que no tienen es capacidad jurídica, pero la hacen valer a través de sus representantes, que en ese sentido sería su padre o tutor, tratándose de un menor de edad. Por ejemplo, imagínense que su abuelita le deja a mi hijo, que ahorita tiene 10 años, en donación una casa. Vamos ante el notario y el que la acepta soy yo por cuenta de mi hijo. Yo soy su padre, entonces tenemos que representarnos ante el notario. Yo, en un momento dado, presentando el acta de nacimiento de mi hijo, en el cual yo soy su padre, yo por cuenta de él, que soy su representante para efectos legales, soy su padre, el que ejerce la patria potestad del menor, la acepto por cuenta de él. No sé si quede claro, Jesús Casteleiro, más o menos. El tutor en un momento dado, si no tiene padre, obviamente es su tutor, ¿no? La tiene que aceptar el tutor por cuenta de él, así es. Bien, vámonos a esta que decir. Fíjense, por ejemplo, nos dice, las donaciones serán inoficiosas en cuanto perjudiquen la obligación del donante de ministrar alimentos a aquellas personas a quien los debe conforme a ley. Y aquí también, esto es, en un momento dado, por ejemplo, yo me divorcio de mi esposa, con tal de no darle nada de pensión ni nada para los hijos, voy y hago una donación del edificio que me da rentas, de lo que ustedes quieran, a quien quieran, al compadre, a la secretaria, al amante, a la concubina, a lo que ustedes quieran, para efectos de decir, bueno, yo ya doné, entonces ya no tengo ingresos porque ya doné eso y ya quiero evadir mi obligación de dar alimentos, ¿no? En este caso lo que nos establece es que esa donación va a ser inoficiosa, no surte efectos en cuanto perjudican. ¿Por qué? Porque perjudican mi obligación de ministrar alimentos a mis hijos o a mi esposa en un momento dado, ¿no? Entonces también eso tiene sus implicaciones también fiscales en un momento dado. Y fíjense, el artículo 2357, también algo muy interesante que nos señala, es que los no nacidos pueden adquirir por donación con tal que hayan estado concebidos al tiempo en que aquella se hizo y sean viables conforme lo dispuesto en el artículo 337. El artículo 337 considera como nacidos a las personas que son viven 24 horas después de su nacimiento o son presentadas al registro civil antes, ¿no? Para su registro. Por ejemplo, está embarazada mi esposa y yo ahorita le quiero dar a mi hijo futuro una casa, ¿no? En donación, se la dono. Entonces, aun cuando no ha nacido, él es sujeto de poder tener esa donación, de poder adquirir esa donación. Lo que va a tener efectos en el futuro es si ese producto, ese bebé, nace muerto, por ejemplo, entonces ya no surte efecto de donación, o bien dura menos de 24 horas después de nacido. Nace, pero nace mal, nace con problemitas, no sobrevive 24 horas, entonces no va a surtir efectos esa donación. O también en el caso, ahora, aun cuando no dure más de 24 horas, vamos a suponer, nace y está muy grave, pero se presenta, a lo mejor muchas veces en algunos hospitales hay delegaciones del registro civil y todo eso para efectos de registrarlo. Lo registro inmediatamente 1 hora, 2 horas después de nacido y resulta que a las 6 horas fallece. Entonces sí fue viable porque se registró antes en el registro civil y por ende, para todos los efectos legales, el bien es de él. Entonces fue sujeto de donación y el bien fue de él. Ahora, el problema va a ser que él falleció, es dueño de un bien y
y obviamente tendrá que entrar a un juicio sucesorio esos bienes. Fíjense toda la implicación legal que tiene, ¿no? O sea, está interesante. Dice, el papá murió intestado. Según la ley, el 50% es para la esposa y el 50% para los hijos. Bien. La mamá quiere donar su 50% a uno de ellos, a uno de los hijos, supongo, porque el juicio testamentario va a tardar y ella ya es grande. Mi pregunta es si hay que pagar algún impuesto por esa donación. No tendrías que pagar ningún impuesto, Linda, porque son sus hijos. Hay donación de ascendiente, que en este caso es la mamá, a sus descendientes, que son los hijos. No tendrías que pagar el impuesto sobre la renta, cuando menos. A lo mejor lo que tendrías que pagar, y sería cuestión de analizar, y eso ya depende de cada impuesto, es el impuesto de traslado de dominio, que le llamamos aquí en Querétaro, el ISA, impuesto sobre adquisición de inmuebles, creo que por ahí le llaman en otros lados. Eso es nada más lo que tendremos que analizar, el impuesto local, pero el impuesto sobre la renta, nada que ver. Arechiga, exactamente, son impuestos estatales, lo que hay que nada más cuidar. Entonces, vamos a la siguiente lámina. Fíjense cómo vemos, nos dice la ley de impuesto de la renta a las donaciones, pero tenemos mucho, ¿no? Lo estamos viendo así, muy por encima de lo que es todo el tratamiento de la donación para efectos civiles, que tiene muchas implicaciones, obviamente fiscales. ¿Por qué? Pues en cuanto a los momentos de la aceptación de la donación, el momento que surte efecto de donación, las formalidades de las donaciones, quiénes pueden recibir donación y en qué momento, ¿no? Fíjense, por ejemplo, el artículo 2358 nos dice: las donaciones hechas simulando otro contrato a personas que conforme a la ley no puedan recibirlas son nulas, ya se hagan de un modo directo o por interpósita persona. Entonces eso también viene a regular lo que son precisamente la simulación de actos, ¿no? Aguas también por eso. Muchas veces nos queremos pasar de listos y decimos, no, mira, pon a fulanito y a menganito. Bueno, ¿quién lo va a poder hacer? Bueno, pues un tercero interesado que en un momento diga, ¿sabes qué? Esa donación está mal, y pueda probar que se hizo con fraude de la ley en un momento dado. Y cumplir con informar el anual en su caso los hijos. Es muy importante, Linda, sin no perder de vista eso. Tenemos que informar el anual para las donaciones para efectos se consideren exentas. Muy buen comentario nuestro colega Jesús Castedeiro, por ahí de Ciudad Obregón. Tenemos esta lámina en la cual nos señala el artículo 2359. Fíjense, dice: las donaciones legalmente hechas por una persona que al tiempo de otorgarlas no tenía hijos pueden ser revocadas por el donante cuando le hayan sobrevenido hijos que han nacido con todas las condiciones que sobre vialidad exige el artículo 337, que son lo que acabamos de comentar, de las 24 horas o que se presentan en el registro civil antes, ¿no? Pero fíjense, pueden ser revocadas. Entonces también lo que quiero analizar es que la figura de la donación, contrato de donación, también puede ser revocado. Existe la figura de la revocación de la donación. Yo dono ahorita porque soy soltero, no tengo hijos, dono una casa, pero resulta que después de 2 años tengo un hijo. Entonces puedo revocar esa donación. ¿Por qué? Porque está por encima mi obligación de otorgar alimentos. Fíjense, ese segundo párrafo dice: si transcurren 5 años desde que se hizo la donación y el donante no ha tenido hijos, o habiéndolos tenido no ha revocado la donación, esta se volverá irrevocable. Entonces también esto le da certeza jurídica al donatario. En un momento dado, oye, a mí me donaron, pero ya supe que tuvo hijos. ¿Quién ya tuvo hijos al tercer año? ¿Me podrá revocar la donación? Sí, sí la puede revocar. Pero ya pasaron 5 años desde que se hizo la donación, y ya sea que no haya tenido hijos o los tuvo y no solicitó el donante la revocación de la donación ya se queda firme y se vuelve irrevocable. Lo mismo sucede si el donante muere dentro de ese plazo de 5 años sin haber revocado la donación. Si dentro del mencionado plazo naciera un hijo póstumo del donante, la donación se tendrá por revocada en su totalidad. Entonces, tener también cuidado con esa parte, ¿no? A ver, ¿cómo? A ver, vamos bien. Zamora dice: si soy persona física con actividad empresarial, ¿puedo donarle una parte de mi inventario, herramientas, para que pueda iniciar su propio negocio? Claro, Zamora, claro que sí, se lo puedes donar. Nada más aguas con eso, porque esa donación no sería deducible para ti,
tratándose de personas físicas, la adquisición, entonces, al no ser deducible la donación, para ti tendríamos problema con la deducción del inventario. Areli Pachuca, como qué pasa si el bien donado ya no lo tiene el donatario? Buena pregunta, Areli, y aquí en un momento dado surte una serie de efectos jurídicos. En un momento dado, tú ya también a su vez, el donatario ya lo vendió, por ejemplo. Entonces sería interesante verlo, nunca lo he visto, honestamente nunca lo he visto en la práctica, pero sería interesante ver aquí los efectos restitutorios que tuviera que tener en un momento dado de ejercer una acción pauliana, a lo mejor en el sentido de que la persona todavía se haga nulificar el contrato de compraventa entre el donatario y el comprador para que pueda restituirse al donante. Está interesante, te lo prometo, investigarlo bien, a ver si por acá son de esas situaciones que pasan una vez en la vida, yo creo, nunca yo lo he visto. Voy a analizar con un civilista experto en esto y prometo por ahí contestarte esa pregunta bien. Buena pregunta. ¿Se puede manejar el usufructo vitalicio en el caso de inmueble? Sí, esa es otra figura, Flor, pero también se puede manejar un contrato de usufructo vitalicio tratándose de bienes inmuebles sin ningún problema. A lo mejor en otra ocasión hablamos precisamente del usufructo, es un buen tema para tratar en estas sesiones, ¿no? Bien. Fíjense aquí, por ejemplo, el artículo 2360, déjenme les cambio aquí la lámina. Este artículo 2360 nos señala que si en el primer caso del artículo anterior el padre no hubiera revocado la donación, esta deberá reducirse cuando se encuentre comprendida en la disposición del artículo 2348, a no ser que el donatario tome sobre sí la obligación de administrar alimentos y la garantice debidamente. Fíjense en este caso, oye, ¿se puede revocar la donación? Sí, sí se puede revocar. Dice que deberá reducirse para efectos de cumplir con sus obligaciones alimentarias hacia sus hijos. Pero también dice, a no ser que el donatario tome sobre sí la obligación de administrar alimentos y la garantice debidamente. Entonces el donatario dice, ¿sabes qué? No me revoques la donación, yo voy a tomar por mi cuenta propia la obligación de administrar los alimentos. Yo le voy a dar alimentos a tus hijos, déjame la donación como está y la garantizo, ¿no? Ante el juez garantizo y yo voy a dar los alimentos, yo voy a cumplir con la obligación de los alimentos. Entonces tiene muchas implicaciones legales, ¿no? O sea, eso es lo interesante también a veces de saberlo, porque también, les digo, de aquí nacen obligaciones fiscales. Fíjense, ese artículo 16 nos establece, ese artículo 2361 del Código Civil nos dice que la donación no podrá ser revocada por superveniencia de hijos. Primero, cuando sea menor de 200 pesos, es una donación mínima. Segundo, cuando sea antenupcial, antes de casarnos. Cuando sea entre consortes o cuando sea puramente remuneratoria. Entonces, en esos casos no se va a poder revocar la donación. Y nos dice el artículo 2362 que ya rescindida la donación por superveniencia de hijos, dice, serán restituidos al donante los bienes donados o su valor. Fíjense que esto va a la pregunta que nos hace hace rato por ahí, creo que Flor, o su valor si han sido enajenados antes del nacimiento de los hijos. Entonces fíjense, ya aquí nos da claridad, ¿no? Todo este artículo. Se restituyen los bienes o su valor. Qué interesante, ¿eh? La bronca es si el donatario tiene dinero para en un momento dado restituir esos bienes, ¿no? El valor de esos bienes. A ver, dice, ¿y qué pasa si la donación fue gravada para efectos de impuestos sobre la renta y después revocada? Quiere decir, gravada. Sí, fíjate que aquí, desgraciadamente, para efectos fiscales no se establece esa situación. ¿Sí me explico? Como bien lo dices, fue una donación gravada, tú tienes que pagar el impuesto de la renta. Y resulta que 3 años después te es revocada
donación, ¿qué pasaría con esa donación? Porque tú ya pagaste un impuesto a la renta por la donación. Yo no lo establece la ley del impuesto a la renta. Yo me iría a presentar una complementaria y solicitar en un momento dado la devolución de ese pago por pago de lo indebido. Eso es lo que yo haría, porque no existe, salvo que por aquí alguien de los que estén por aquí conectados me diga si conoce algún caso o algo. No existe una situación en el impuesto a la renta que lo señale, que diga, oye, si pagas el impuesto y después resulta que siempre no, hazlo deducible, ¿no? O considéralo como una pérdida que podrás disminuir de tus ingresos. No está, lo cual obviamente está interesante y precisamente podría darse lugar en un momento dado a algún, fíjense, se me está ocurriendo, me está ocurriendo, Mario, en un momento dado, si tuvieras que pagar si tuvieras una donación que es grabada para efectos del impuesto de renta, en el año en que sea para ti un ingreso grabado y tengas que pagar el impuesto de renta, yo me iría al amparo para no pagar ese impuesto, en virtud de que la ley del impuesto de renta no prevé precisamente esto. Sería inconstitucional porque no prevé los casos en que esa donación, que si bien es cierto ya surtió sus efectos hoy, pueda ser revocada en el futuro. Y como no prevé esos efectos y no prevé que yo pueda solicitar devolución del impuesto o considerar una pérdida o lo que sea, al no preverlo viola el principio de proporcionalidad tributaria, por tanto sería inconstitucional. Fíjense, qué interesante. No sé si me expliqué la idea más o menos. Jesús Casteleiro, lo accesorio corre la suerte del principal. A ver, Jesús, si lo puedes explicar un poquito más. Está interesante eso, o sea, si por ahí nos queda, no, me das luz, Mari, no se me ha ocurrido, pero es muy interesante en ese sentido. Decir, ¿sabes qué? En virtud de que no existe un procedimiento en la ley de impuesto de renta que determine qué vamos a hacer con el impuesto una vez pagado, pero cuando después me revoquen esa donación, lo tornaría inconstitucional, según yo, ¿no? Obviamente hay que argumentar y convencer al juez de amparo en un momento dado. Ok, eso también es interesante que lo sepamos. Fíjense, la donación puede ser revocada por ingratitud. Eso es algo que también en un momento dado pasa en la vida real, en el sentido de que a mí me dan la casa y yo como donatario cometo algún delito contra la persona que me lo dio, la honra o los bienes del donante o de los ascendientes, descendientes o cónyuges de fíjense, es contra el donante, es contra su persona, su honra o sus bienes, fíjense, o la de sus ascendientes, descendientes o su cónyuge. O si el donatario rehúsa socorrer, según el valor de la donación, al donante que ha venido a pobreza. Resulta que tengo un tío que ahorita tiene mucho dinero y empieza a dilapidar su dinero, y entre esas dilapidaciones me dice, ¿sabes qué? Te voy a regalar una casa, un edificio que tengo y te lo regalo y te lo dono. Órale, gracias, tío. Bueno, resulta que a la vuelta de 5 o 10 años viene en pobreza mi tío, y ya mi tío anda por ahí en la calle dando lástima al pobre, y resulta que yo me hago el pato y no lo socorro. Entonces, por ahí la donación puede ser revocada por ingratitud. Fíjense qué interesante también, ¿no? Y volvemos otra vez a lo mismo. Como a mí me donó mi tío, no es una donación de las que está exenta, porque no soy su ascendiente, ni descendiente, ni nada que ver. Entonces, al momento en que me la dio, resulta que tuve que haber pagado el impuesto sobre la renta correspondiente. Pero resulta que 5 años después, por ahí, me demandan solicitando la revocación de la donación, en virtud de que yo estoy sacando rentas de ese edificio. Mi tío ya está en la pobreza, yo sí estoy teniendo un ingreso interesante mensualmente, mi tío está en la pobreza y nadie ve por él, ¿no? Entonces se hace valer esta causal de revocación, tengo que regresar, me revocan la donación, un juez dicta sentencia en la cual se revoca la donación, tengo que restituir el bien a mi tío, pero resulta que yo en su momento, hace 2 o 3 años, pagué el impuesto sobre la renta. Es otro de los casos, como lo comentaba hace ratito Mari Vicente, ¿no? De Veracruz. Contador, pero la revocación debe ser dentro de los siguientes 5 años, dice Flor, sí, recordemos. Ahora, pero un tantito, Flor, de la que hablábamos hace ratito, era precisamente de la revocación de hijos supervenientes, tratándose de los 5 años.
más habla de los hijos, de los 5 años es de los hijos. Esta no nos señala ninguna limitante en cuanto a esta revocación de por ingratitud. Estoy buscando el artículo. Flor, espérame tantito. Sí, ¿no? Nada más habla de los 5 años, pero tratándose de hijos supervenientes. De esta no nos establece ningún requisito. No nos establece el plazo, pues es a lo que voy. No nos establece el plazo. Bien, gracias, Flor. Sí, fíjense entonces, déjenme ver dónde voy, que me pierdo. Vamos a la lámina 19. Vamos a la lámina. Ok, vamos a ver precisamente, ya para terminar lo que es la donación como tal, vamos a ver precisamente los ingresos exentos, que es lo que platicamos durante todo este rato también, ¿no? Y nos adelantamos y lo estuvimos tocando. El artículo 109, recordemos, conforme al artículo 155, fracción primera, son ingresos por adquisición de bienes las donaciones. Entonces, si yo tengo una donación que no esté exenta, va a ser un ingreso regulado por el capítulo de los ingresos por adquisición de bienes. Entonces, ¿cuáles son las donaciones exentas? Ese artículo 109 en su fracción 19 nos marca, ¿no? El artículo 109 señala que no se pagará el impuesto a la renta por la obtención de los siguientes ingresos. Y en su fracción 19 nos señala precisamente los donativos y nos señala los casos, ¿no? Los donativos en los siguientes casos. En la fracción, en el inciso A, nos dice entre cónyuges o los que perciban los descendientes de sus ascendientes en línea recta, cualquiera que sea su monto. Y esto es lo interesante. Tienen que ser entre cónyuges o ascendientes o descendientes, sin limitación de grado, porque no nos señala ahí limitación de grado, en línea recta, cualquiera que sea su monto. No tenemos problema con esos donativos, creo que quedan claros. Si hay alguna duda, lo comentamos con toda confianza. El inciso B nos señala a los que perciban los ascendientes de sus descendientes en línea recta, y aquí nos pone un candado que antes no teníamos, hasta la ley del 2002. Siempre que los bienes recibidos no se enajenen o se donen por el ascendiente a otro descendiente en línea recta sin limitación de grado. Si se fijan, esto es para dar un candado en un momento dado. Yo le quiero donar a un hermano, lo que hacíamos antes era, se lo dono a mi mamá, que es mi ascendiente, y mi mamá se lo dona a su hijo, que es mi hermano, que es su descendiente de ella, y así hacemos las dos donaciones exentas. Hoy en día, si yo se la dono a mi mamá ya no puede donar o enajenar los bienes recibidos por el ascendiente, dice, a otro descendiente. Ya no lo puede donar o enajenar a mi hermano, sin limitación de grado, en un momento dado, ¿no? Ahí está lo bueno, Gilardo. A ver, comentario que tengas. Entonces, si se fijan, entre familiares, entre cónyuges, ascendientes o descendientes, esa es nada más la limitación, ¿no? De que yo se lo puedo donar a mi mamá, a mi ascendiente, puede ser mi mamá o mi abuela, pero que a su vez esos mismos bienes ellos no lo donen a otro ascendiente en un momento dado. Lo que hacemos es darle la vuelta muchas veces con otro tipo de bienes, ¿no? Intercambiar o ya venderlos, entregar dinero, lo que sea. Dice en el inciso C, los demás donativos, siempre que el valor total de los recibidos en un año de calendario no exceda de 3 veces el salario mínimo general económico del contribuyente elevado al año. Por el excedente se pagará el impuesto en los términos de este título. Entonces, los demás donativos, es decir, los que no se dan entre cónyuges, entre ascendientes o descendientes en línea recta, van a ser exentos hasta el importe de 3 veces el salario mínimo general del área geográfica del contribuyente elevado al año. Estamos hablando alrededor de 60,000 pesos más o menos, ¿no? Pesos más, pesos menos. Esos están exentos, aunque me lo dé mi abuelito, mi tía, mi hermana, mi cuñado, lo que quien sea. Es decir, aquellos que no están en el inciso A o en el inciso B. No es mi cónyuge ni mis ascendientes o descendientes. Son los donativos de terceros y me los pueden dar y van a estar exentos hasta 3 veces el salario mínimo, que estamos hablando más o menos 60,000. Por el excedente voy a pagar el impuesto, es decir, me dan 100,000, están exentos aproximadamente 60,000 y pagaré el impuesto sobre la renta por los 40,000 pesos más o menos. A ver,
Jesús, a ver, ahí está el buen Jesús, dice, pero no limita el que se done el cónyuge, es correcto, y de ahí se puede volver a hacer, es correcto, Jesús, sí, y puede ser a terceros también, es correcto, sí, sí, o sea, lo que te limita es, tú se lo pasas conforme al inciso B, vamos a volver a ver esa lámina, es el inciso B, los que perciban los ascendientes de sus descendientes en línea recta, por ejemplo, yo se lo doy a mi mamá, lo percibe mi ascendiente, ¿sale? Mi ascendiente, de su descendiente, o sea, mi mamá de su hijo, en línea recta. Siempre que mi mamá no enajene o se donen por el ascendiente a otro descendiente. Como no se lo va a donar a otro descendiente, lo que va a hacer es donárselo a mi papá, por ejemplo, que es su cónyuge, no incumple con esta fracción, y mi papá se lo va a donar a mi hermano, ¿sí? Porque lo que está prohibido es que ese ascendiente, mi mamá, lo enajene o lo done a otro descendiente en línea recta sin limitación de grado. Ok, hasta aquí fíjense más o menos, no sé si queda claro más o menos, Jesús, a ver si por ahí no. Hasta aquí tenemos lo que son las donaciones. Fíjense qué interesante cómo de una fracción nada más pudimos sacar varios detalles, ¿no?, que a veces dejamos olvidados. Aquí lo que me interesa es recalcar mucho la forma, la formalidad para las donaciones, el hacerlo por escrito o bien elevarlo a escritura pública, que no lo perdamos de vista, porque el día de mañana surten muchas situaciones, ¿no? Imagínense lo que les digo, a ver, a mí me donó mi mamá 200,000 pesos, 500,000 pesos que tenía guardados en la cuenta y me los donó, y resulta que nada más lo hacemos, sí, dónaselos, hombre, no pasa nada, hacemos una donación y están exentos porque es de mamá a hijo. Y la forma, o sea, yo fisco no me iría más que a eso. A ver, está bien, dices que hay una donación, muéstrame el contrato, muéstrame la escritura pública, porque es mayor a 5,000 pesos y debe estar en escritura pública. No hay escritura pública, entonces no es donación. Vamos a ver qué efectos fiscales tuviera, pero recuerden que para las facultades que ejerce la autoridad fiscal, siempre ejerce sus facultades y aplica en un momento dado aquella facultad que tiene de considerar presuntivamente que los depósitos en la cuenta del contribuyente son ingresos por los que se deban de pagar contribuciones. Entonces, yo como fisco, yo diría, espero que no haya aquí nadie del fisco que me estoy yendo, pero yo me iría nada más con eso. Vamos a revisar todas las donaciones, a ver qué onda. Oye, ¿sabes qué? No me puedes comprobar la donación porque por el Código Civil necesitas elevar la escritura pública de acuerdo al monto. Entonces, de entrada no es donación, y al no ser donación, pues no puede estar exento, y me debes las contribuciones respectivas. Ya veremos por qué otro lado lo defendemos, ¿no? Pero si la autoridad quisiera dar lata por allí, tendría muchas herramientas, porque muchos de nosotros dejamos descobijadas esas donaciones. No nos cuesta más que ir con el notario que lo eleve a escritura pública, que nos va a cobrar 3,000, 4,000, 5,000 pesos, pero obviamente nos vamos a ahorrar muchos dolores de cabeza. Bueno, miren, hasta ahorita son las 12, es la hora más o menos en que yo me tomé 7 minutos del programa de encuentro fiscal, pero por ahí el buen Juan Carlos, que es el titular de esta hora de las 12, me avisó que no podía venir, que si podía tomar yo su hora. No va a haber transmisión ahorita a las 12, lo que les quiero preguntar es cómo andan, quieren que sigamos o quieren que lo dejemos aquí y lo continuamos el próximo miércoles. Nos podemos llevar otra hora viendo más adelante más cosas, ¿no? Entonces puedo cortarlo y seguirlo la próxima semana,